La comida sonorense, sus raíces campesinas y nuestra identidad cultural. Es el título de la conferencia que en el marco del primer foro regional de las cocinas del norte de México impartirá el hermosillense, licenciado en filosofía, maestro en antropología y doctor en ciencias sociales, quien como investigador ha trabajado prácticamente en todas las regiones del país, en la península de Yucatán, en la región del Golfo de México, en Chiapas, en el Valle de Toluca, en los Altos de Jalisco, en el desierto de Chihuahua, en la zona del Silencio de Mapimí y en el estado de Sonora. Galardonador del Premio Nacional de Fray Bernardino de Sahagún a la mejor investigación en antropología social. Reconocido con el mérito ciudadano por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Profesor en licenciatura, maestría, doctorado en varias universidades del país y del extranjero, y como investigador ha trabajado en el Centro de Investigación del Desarrollo Rural, en el Ecodesarrollo del Distrito Federal, en el Centro de Investigación de Química Aplicada en Saltillo, Coahuila, en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores del Occidente en Guadalajara, Jalisco, y en el Centro de Investigación y Desarrollo del Colegio de Sonora. Autor y coautor de importantes libros para nuestra historia, como lo son El cultivo del maíz en México, Diversidad, limitaciones y alternativas, La historia general de Sonora, tomo 5, correspondiente al periodo contemporáneo, Potreros, Vegas, Maguechis, Sociedad y ganadería en la Sierra Sonorense, de rancheros, poquiteros, orejanos y criollos, los productores ganaderos de Sonora y el mercado internacional. La microhistoria de un campesino tenaz, los cultivadores y recolectores del desierto Guayule, Ixtla y Lechuguilla, y la cocina sonorense, por mencionar algunas de sus publicaciones. Es para mí un honor presentarles al doctor Ernesto Camó Haley, quien compartirá acerca de la cultura alimentaria del estado de Sonora, la cual en su libro de cocina sonorense refiere, porque nuestra comida es sencilla, pretende cumplir con dignidad el objetivo primario de todo cocinar humano, alimentar a los comensales, y lo desea hacer un poco como somos los sonorenses, directamente, sin rodeos y en un ambiente decididamente informal. Cocina enraizada en la tierra, muy dependientes de ella y, todavía, llena de nostalgias de parcelas y siembras, de potreros y de corridas de ganado. Cocina fácil, rápida, seria, directa, poco complicada, vasta y sin rodeos, pero propia, nutridora y digna. Y yo agregaría calificativos como, además, sabrosa, deleitosa, al paladar, a la vista, al olfato y en todos los sentidos. Trigo, maíz, frijol, calabaza, papa, tomate, cebolla, chile verde, carne de res, son elementos comunes para la cocina mexicana, pero en las manos de los cocineros o cocineras sonorenses, estos elementos trascienden y de seguro dejarán huella en el paladar de cualquier comensal.
tortillas de harina, gallina pinta, colachi, guacabaqui, caldo de queso, caldillo, carnes asadas, tasajo, pinole, coyotas, pipitorias, ponteduros, sobadas y bacanora, chilpetín, pitayas, guamúchiles, yoyomos, en fin, para tener una idea más del propio del tema, tomé algunos segmentos del poema Naturaleza muerta de Ofelia Parodi, que a continuación leeré, del mismo libro de Cocina Sonorense. ¿Por qué? Porque me remontó a mi niñez, a mi infancia. Allá en el fondo de la cocina antigua, la cocina rural que tanto añoro, al fino de la sementera, donde todo tan diáfano, oloroso, saturado de fluvios de alba y del barbecho, donde se goza el bienestar del alma después de la fatiga cotidiana. Y encima de la mesa la regalería, la fiesta prodigiosa del verano, las talegas de pinole, los guaris de orégano aromosos, frascos reverderantes de chiltepines rojos como ascuas, temblando la cuajada en una fuente rosa, picheles remozando de miel y leche, un puñado de péchitas fragantes, entremazos brillantes de girasoles frescos y 7 varas regias de ocotillos en flor, una bandeja vieja testada de panochas bermejas, un canasto mocha llena de garambullos, en platones molachos, arrebolados racimos de guamúchiles, una batea alumbrada de pitayas y una rebozadura luz por la ventana. Palabras que quedan en imágenes en Patrimonio Alimentario del Norte, de la cual el doctor Ernesto Camus nos platicará en esta conferencia virtual. Doctor, sea bienvenido. Gracias. La cocina es uno de los fundamentos de los más importantes de nuestra identidad y cultura. Somos lo que somos y nos reconocemos así, en buena medida, por lo que comemos y la forma como se cocina. Cocinar y comer son parte del diario batallar en todos los hogares. Muy poco se nos ocurre que al picar la verdura, preparar el guisado o sazonar el platillo, estamos siendo herederos de una historia y participando y contribuyendo a renovar un aspecto esencial de nuestra peculiar concepción de la vida y la sociedad. Alguien definió a la cultura como herencia social. ¿Y qué más heredado que los productos con los que nos alimentamos, las formas en que los cocinamos y el complejo socioeconómico en el cual descansa la producción de los alimentos, la comercialización de productos agrícolas o pecuarios y la red de relaciones sociales que se va creando a partir de esta necesidad de tener sobre la mesa una carne con chile colorado, un pozole de trigo o unas calabacitas con queso y chile verde? Muy poco se nos ocurre, sentados frente a un plato de calabacitas con queso o un caldo de albóndigas, pensar que ese platillo es un producto de la historia, de una compleja conjunción de climas, desarrollo de tecnologías, de esfuerzos de exploración y descubrimientos, de pasados y antepasados europeos, indígenas y criollos, de hazañas de imaginación y atrevimiento, de gustos que nacieron en el seno de un pequeño grupo y fueron difundiéndose hasta llegar a constituir parte de nuestra herencia social. La cocina sonorense maneja muchos elementos, unos nativos del noroeste de México y otros que se avecindaron en la región desde muy antiguo y que consideramos nuestros. Si uno desea entender la cocina y la cultura de Sonora desde una perspectiva amplia, es necesario analizar algunos productos que comprendan, por decirlo así, nuestras costumbres y nuestro comer. Estos son el trigo y el maíz, el frijol, la carne de res, las calabacitas, el chile verde o colorado que ahora llaman Anaheim, los tomates, las cebollas y el chile chiltepín. De alguna manera, ellos están presentes en buena parte del recetario sonorense y es difícil encontrar una comida propia de esta zona en la que no se utilice alguno.
Hay preferencias regionales, por supuesto, y es válido afirmar que por regla general en el norte de la entidad se usa más el trigo, mientras que en el sur el maíz es el que predomina, sin que uno llegue a excluir al otro completamente. El maíz, el frijol, la calabaza, los chiles verdes, chiltepines, eran conocidos por los primeros habitantes de Sonora desde hace muchos años y constituían la base de la dieta de los antiguos sonorenses, junto con carnes, productos de la caza de especies silvestres. El trigo y el ganado los introdujeron los españoles y muy pronto comenzaron a ser parte de nuestra cultura. El trigo se comenzó a sembrar en las misiones jesuitas desde que estos entraron a catequizar a los yaquis en 1617. Junto con los misioneros, este grano viajó al norte y se aclimató en las vegas del río Sonora primero, en las parcelas aledañas a los corrientes del Altar y de Asunción después, y hasta los valles regados por el Bavispe y el Alto Yaqui. Tierras de pan llevar, llamaban los misioneros a aquellos terrenos adecuados para la siembra del trigo. Pero nuestros antepasados, poco acostumbrados a las hogazas, muy pronto inventaron una forma de comer el trigo más acorde con sus costumbres, la tortilla de harina, que en sus diversas formas se fue haciendo parte de nuestra gastronomía y sustituyendo al pan español. Algo parecido pasó con la carne de res. El clima y los pastos norteños fueron un excelente medio para alimentar a las reses que los españoles traían consigo. La poca población de las provincias de los Timuri y del Sonora en el siglo XVII permitió al ganado bovino crecer sin mayores obstáculos. El clima seco y asoleado facilitó la deshidratación de la carne como un medio para conservarla. La carne tasajeada y secada al sol que se mantiene sin echarse a perder por mucho tiempo, dice el padre Pfefferkorn en el siglo XVIII, es usada en casi todas partes. Y añade, cuando la carne se seca completamente, la guardan para el consumo diario. Esta es la carne de res que aparece todos los mediodías en la mesa. Es el asado y también con ella se hace la sopa y se prepara el guisado. En Sonora no puede uno esperar platillo más delicioso. A estos productos en aquel entonces extraños se les asimiló y convirtió en parte integral de nuestras costumbres. Se les cocinó y mezcló con el maíz y el frijol, la calabaza y los chiles. A las nostalgias culinarias de los misioneros y criollos las tomaron los indígenas e hicieron de los asados y guisos europeos nuevos platillos en los que intervinieron nuestros granos y leguminosas, nuestras hortalizas y condimentos. Se fue así desarrollando una cocina propia, muy enraizada en el pasado indígena, que tomaba ingredientes y recetas que venían del altiplano central o de Europa y las utilizaban en un nuevo contexto cultural propio del árido noroeste, adecuándolas al clima y a las posibilidades de una agricultura y una ganadería distinta de las que practicaban en las provincias centrales de la Nueva España, en las lejanas Extremadura, Castilla o las provincias vascongadas. La lejanía del centro, la baja densidad demográfica y la dispersión de los minerales impidieron el surgimiento de grandes centros urbanos en el territorio de la actual Sonora y propiciaron la formación de una población arraigada a las actividades del campo. El mestizaje, sobre todo entre ópatas y criollos, fue configurando una cultura propia de vaqueros y cultivadores dispersos a lo largo de las cuencas de los ríos. El esquema de poblamiento era de rancherías y pequeños poblados donde se iban sentando las bases para una economía agrícola y ganadera y dando forma a una cocina peculiar, intensamente campesina y fuertemente constreñida por el clima árido y por la poca diversidad en la producción de víveres. De esta manera fue conformándose una cultura peculiar basada en la producción y consumo de dos granos, el maíz y el trigo, en las porciones de la sierra y la llanura norteñas, y en la región sur predominó el maíz sobre el trigo, lo que explica las preferencias regionales
por platillos basados en uno u otro grano. Una constante culinaria en el noroeste es el consumo de carne de res. Sin embargo, eso es relativamente nuevo en nuestra historia. Los primeros hatos se introdujeron a la región a mediados del siglo XVII, aunque parece ser que desde casi un siglo antes había animales que se habían extraviado a las expediciones españolas que cruzaron el territorio del noroeste desde mediados del siglo XVI. Presumiblemente estas reses se adaptaron bien a los pastizales que aún entonces cubrían buena parte de las actuales Sonora y Sinaloa y comenzaron a reproducirse y a vivir en estado salvaje. El padre Pérez de Rivas menciona para 1605 que las fuerzas del capitán Urdaide se dedicaban a cazar reses para el sustento de la tropa en lo que es ahora el sur de Sonora y norte de Sinaloa. A partir de 1590, los jesuitas se preocuparon por congregar a los pueblos de indios, esto es, lograr que abandonaran sus esquemas de asentamiento dispersos y de nomadismo estacional para asentarse en una residencia más o menos estable a lo largo del ciclo anual. La introducción de actividades económicas fue fundamental para este fin. La del trigo, como un cultivo de invierno, complementaba muy eficazmente a la siembra tradicional de maíz, frijol y calabazas. Así, ataba a los indígenas a un sitio geográfico a lo largo del año. El cuidado del ganado vino a constituir también una manera eficiente de llenar los tiempos muertos entre las diversas labores agrícolas, además de proveer a los misioneros de uno de los platillos principales de su sustento, la carne de res. Con la generalización del ganado vacuno se comenzó la práctica de secar la carne para conservarla, y las primeras recetas nos las proporciona el mismo Pfefferkorn. Esta es la carne de res seca que aparece todos los mediodías en la mesa. Es el asado y también con ella se hace la sopa y se prepara el guisado. En Sonora no puedo esperar uno platillo más delicioso. La carne fresca de res es una rareza y muy pocos pueden darse el lujo de comer carnero. El hábito hace cualquier cosa soportable y el hambre es la mejor de las salsas. El maíz y el trigo, junto con la carne de res y varios productos de la milpa, como el frijol, la calabacita, el chile, el tomate y la cebolla, fueron conformando el núcleo fundamental de la cocina del noroeste. En las zonas cercanas al mar y vecinas a los ríos se añadieron los pescados, moluscos y mariscos que vinieron a enriquecer la ingesta y la cultura de aquellos mexicanos del norte. Parece cierto que de sur a norte, desde la costa hasta los valles serranos, predominaba en el norte mexicano la siembra del maíz. Esta gramínea era el caballo de batalla de etnias y campesinos mestizos. Era el principal bastimento y la fuente más importante y cotidiana de calorías. El trigo se extendía más bien sobre la porción norteña de la región, desde el centro de Sonora hasta la Baja California. Una familia campesina del noroeste iniciaba el día con el rítmico tortear de las mujeres que preparaban las tortillas al mismo tiempo que en el fogón se iban cociendo los frijoles. El desayuno era casi siempre unos tacos de frijoles con tortillas de maíz en salsa fresca de cebolla, ajo, tomate y algún picante. Las más de las veces chile verde regional o el conocido como chiltepín. Cuando había manera, se añadía un huevo frito servido junto a los frijoles o revuelto con la verdura, que no era otra que cebolla, tomate y chile verde picados. Si había con qué, se podía preparar chorizo con papas o con huevo, pero eso ya era un desayuno de fiesta o de familia acomodada. El café era imprescindible desde el amanecer como acompañante del desayuno y cortesía al visitante. En Sonora los caldos son muy importantes. A mediodía se servía la comida principal. Por lo general consistía, cuando había posibilidad, en un trozo de carne de res con tortillas y frijoles, o bien un caldo de verduras con hueso de res, tortillas, frijoles y salsa picante.
El caldo se estilaba bien caliente y se decía que la temperatura alta del líquido contrarrestaba los calores del verano. La costumbre de preparar caldos obedecía a la necesidad de hidratarse en un clima seco y caliente, y además eran llenadores y baratos. Cuando había cierta abundancia, se preparaba el caldo de albóndigas. Se molía la carne, se freían en manteca de res, cebolla, tomate y chile verde picados, se ponía a hervir agua y se le agregaban las verduras picadas. Luego se hacían bolitas pequeñas de la carne molida, sal, pimienta, orégano o hierbabuena, y se iban echando las albóndigas al líquido hirviendo poco a poco para que se cocieran y sazonaran. Se servía con tortillas y salsa, y era frecuente que al terminarse las albóndigas se añadieran frijoles al caldo restante para terminarlo sopeando con tortillas. La carne fresca no era muy frecuente, y cuando se mataba una res o un venado, se aprovechaba una parte inmediatamente y se secaba la mayor parte para comerla en los meses siguientes. Era la manera usual de comer carne y había una cierta cantidad de maneras de prepararla. Una muy tradicional era y es la cazuela o caldillo, un platillo ubicuo en el noroeste para el que se utilizaba carne seca que se machacaba con ajo hasta desmenuzarla. Al mismo tiempo se picaban papas, tomates, cebollas y se asaba el chile verde. Todo se freía y luego se le añadía la carne seca machacada, se salteaba un poco más, se le vertía agua hirviendo, sal y pimienta para hacer un caldillo ligero. Al final se añadía un poco de cilantro y se servía bien caliente con tortillas. En ocasiones especiales, el caldo cotidiano se vestía de fiesta y cobraba colores y aromas complejos en un platillo que se conocía simplemente como cocido, muy parecido a otros de similar nomenclatura que se disfrutan en toda la República aún hoy en día. El cocido llevaba carne de res y hueso, de preferencia cola de res, chorizo, garbanzo, elotes, repollo o col, cebolla, ajo, tomates, camotes, papas, ejotes, calabacitas, membrillo, calabaza, cilantro, sal, pimienta y agua. Para empezar, se ponían a cocer las carnes con el ajo y la cebolla, luego se agregaban los elotes y garbanzos, a continuación el resto de las verduras y el chorizo, se dejaba hervir a fuego lento y se servía caliente acompañado de tortillas de maíz. Si era en el sur de la región, de harina de trigo en la porción norteña. Era un plato de fiesta y decían los ancianos que era una comida muy celosa porque no se la podía acompañar de otro manjar. En Sonora se come un caldo llamado gallina pinta, que se confecciona con carne y hueso de res, maíz nixtamalizado ni frijoles, no lleva gallina. El menudo aquí es blanco, lleva grano de maíz y pata de res, y resulta diferente del que se consume en el centro y sur del país, y mucho más complejo que los callos españoles. Tenemos también el caldo de queso, muy frecuente en los hogares y algún que otro establecimiento, una comida muy regular, muy frecuente. El caldo de queso lleva queso fresco, papas, tomates, chile verde y agua. En el norte de Sonora, donde se solía sembrar trigo de invierno, al llegar el tiempo de la siega se consumía el pozole de trigo o pozole de milpa. Se usaba trigo tierno, recién cosechado, carne de res, costilla, pulpo, pecho, ajo, cebolla, verdolagas, muy importantes, elotes, calabacitas, camote, papas, repollo o col, zanahoria, tomate y chile verde. Se ponía a remojar el trigo y se le quitaba la cascarilla, se resquebrajaba un poco y se ponía a cocer. Se le agregaban las carnes, ajo, sal y cebolla. Cuando estaban cocidas, se ponía el resto de las verduras y se dejaba hervir hasta que sazonara. Al final le ponían la verdolaga, que daba un tono verde a todo el pozole de trigo. En Cuaresma se usa el caldo de chicos, que es el maíz que fue cocido en la mazorca y dejado secar al sol colgando de las hojas para luego resquebrajarlo y guardarlo deshidratado. El caldo se prepara con los chicos, tomate, cebolla, orégano, cilantro, chile colorado en polvo, sal y pimienta y agua.
Es una comida de Cuaresma y generalmente se cocina con el maíz del año anterior. Si bien la tortilla de maíz es la más ubicua, en la porción norteña la tortilla de trigo tiene un lugar especial. Se la considera de más prestigio que la de maíz, se la usa en ocasiones especiales y se procura consumirla en al menos una de las comidas cotidianas. Hay dos versiones de tortillas de trigo. Las gorditas de manteca, que llevan manteca de res, harina de trigo, leche o cuajada para batir y sal al gusto. Por su contenido de grasa, eran muy apreciadas y se consideran adecuadas para ocasiones especiales. Pero en el norte de Sonora hay otra versión, las tortillas de harina grandes o de agua, que llevan solo harina, agua y sal, pero requieren mucha destreza, pues se trabajan con las manos hasta dejarlas lo más delgadas y grandes posibles, a veces hasta un diámetro de 50 o 60 centímetros. Se cuecen en un comal a la leña y se usan tradicionalmente en los burritos y las chimichangas. Son las que acompañan las carnes asadas y buena parte de las comidas regionales. Resulta un poco paradójico que uno de los alimentos que identifica a los norteños, la carne de res, sea relativamente nuevo en la región, mientras que hay indicios arqueológicos que confirman que en el noroeste de la República se cultivaba desde muy antiguo el maíz, las calabazas, ciertos tipos de chile. No es sino con la llegada de los españoles que se introdujo al noroeste el ganado bovino. La popularidad de la carne de res se puede explicar porque los pastizales estaban vírgenes y los animales introducidos por los españoles se adaptaron con suma facilidad. Además, el clima árido no permite una gran variedad de cultivos y las reses vinieron a llenar una necesidad que no se podía colmarse cabalmente por las verduras y granos en la dieta de los primeros habitantes. El campesino dedicaba buena parte de su trabajo al cuidado de las reses. De ahí se proveía de carne seca, fresca, de leche o quesos. Con la carne seca hacían cazuela o caldillo y burritos de carne machaca. Preparaban tamales y barbacoa, hacían caldo de frijol con hueso o menudo con panza y pata de res. Del campo obtenían carne y productos de origen animal. De las parcelas sacaban granos, verduras, hortalizas y frutas con los que obtenían una dieta variada y equilibrada. Tal predominio de las reses en el campo de esta porción de la República trajo consigo una gastronomía peculiar, sustentada en buena medida en la carne de bovino, no demasiado sofisticada, comida más bien rústica y campirana. Con la carne fresca se preparaban asados, estofados y albóndigas, y con los huesos y pedacería, caldos. Había un caldo, un platillo frecuente cuando se sacrificaba un animal, el frijol con hueso, que lleva frijol, hueso con carne o colita de res, cebolla, chile verde, ajo y cilantro. Para prepararlo se dejaba en una hoguera toda la noche un gran cazón con el grano y la carne cociéndose hasta que se ablandaran y la carne casi se deshacía. Luego se salaba y se servía con cilantro y cebolla picados en un caldo muy sustancioso acompañado con tortillas de harina. Era habitual que el día y momento de la matanza, los mismos carniceros y la familia que ayudaba en la tarea sacaran alguna pieza del animal como costillas, quizá riñones o un trozo de carne maciza y la pusieran a asar a las brasas a un lado de la res sacrificada. De ese modo consumían algunos trozos en forma de carne asada. Las mujeres traían tortillas y preparaban alguna salsa y se hacía la fiesta. De ahí deriva la costumbre de celebrar casi cualquier ocasión en todo el noroeste con una carne asada
que invariablemente lleva costillas, filetes, salsa, tortillas y a veces también riñones. Una forma de rememorar el pasado campesino. Una manera común de cocinar la carne fresca era prepararla en chile colorado. Era y es un platillo muy socorrido que recuerda un poco y muy de lejos a los moles del centro y del sur de México. Para prepararlo se cuece la carne de res y aparte se cuecen unos chiles colorados que no son otros que los que se llaman chile verdes deshidratados, el chile Anaheim. Se muelen los chiles, se cuela el líquido y se añade a la carne deshebrada hasta cocerla. Se sirve con tortillas de harina y con frecuencia se hacen buenos tacos o burritos con ella. Se prepara también un chorizo regional, como una forma de conservar y dar sabor a los retazos y sobrantes de la matanza. Por lo general se hace con carne de res. Se usa además canela, orégano, clavo y chile colorado molido, un poco de azúcar, vinagre o vino tinto, sal y pimienta. Se muele todo y se va empacando en tripas que se amarran para dar forma a los chorizos. En toda la región se han confeccionado y comido desde siempre una buena variedad de tamales, sopes, tostadas y otros platillos fabricados a base de maíz. El caso particular de los tamales se trata de un alimento que se prepara en ocasiones especiales como el cabo de año, esto es, la reunión para rezar por el alma de un difunto justo al año de su fallecimiento. Los tamales también son típicos de la fiesta de Navidad y suelen acompañar celebraciones como cumpleaños y onomásticos, velación de difuntos, bautizos y primeras comuniones. En la mayor parte de la región se trata de masa de maíz con algún tipo de guisado o relleno envuelta en hoja de maíz y cocidos en el fogón en grandes ollas adecuadas para cocinar varias docenas de esos sabrosos bultitos comestibles. Un modo muy tradicional de preparar tamales en toda la región es rellenarlos de carne de res en chile colorado. De forma similar, hacían tamales con elotes guisados en chile colorado. Y en el sur de la región los hacen también con un guisado de calabacitas con queso. Se hacen también tamales de elote con unas rajas de chile verde tatemado. Estos tamales llevan queso blanco y leche. En Sonora se estilaba a preparar tamales dulces de frijol. Para eso preparaban un dulce de frijol cociéndolos con poca sal, clavo y canela. Ya cocidos se le agregaba piloncillo y con ese puré dulce de frijol rellenaban los tamales de frijol. En los límites con Sinaloa se preparan tamales de camarón seco y a la masa le agregan caldo de pescado y la rellenan con un guisado de camarón que lleva chile verde, cebolla, ajos, comino, orégano y tomates, además del camarón pelado y molido. Una bebida peculiar. Del bacanora nos dice el padre Pfefferkorn, el mezcal es una mata armada en cada uno de sus hojas de una punta fuerte, muy aguda. Es de la hechura del maguey, pero mucho menor. De la misma cabeza tatemada y machucada y echada en infusión hasta que hierva, se saca un buen aguardiente. Y aunque se ha procurado darle a ese licor por de mala calidad y pernicioso a la salud humana, yo, como testigo de vista, puedo aseverar con toda verdad que los más viejos que viven hoy en la provincia, algunos ya muy cerca de los 100 años, los conozco por muy amigos de un trago de esta bebida. En toda la sierra sonorense se fabrica el bacanora y es de prestigio tener buen licor de perla en la casa o el rancho para agasajar las visitas, y desde siempre se ha considerado muy aconsejable tomar un caballito de bacanora para la madrugada antes de salir a las labores del campo para hacer la mañana. Sin embargo, todavía no aparece con constancia en la mayor parte de los restaurantes de la región.
En todo Sonora hay postres y dulces tradicionales, las más de las veces fuertemente cimentados en la cultura campirana. Tenemos algunos muy conocidos, pero otros también propios y sabrosos que parecen olvidados. Las coyotas del pueblo de Ceris, cercanas a Hermosillo, tienen popularidad y son muy conocidas lejos de la región. Pero no se puede decir lo mismo del batarete, que lleva la melaza del piloncillo, pinole, un poco de agua, queso fresco y se revuelve constantemente. Da una masa blanda y dulce. La capirotada regional es otro postre peculiar, que aquí utiliza piloncillo que se hierve con clavo, cebolla, tomate, cilantro y canela, lo que le da un gusto especial. Se bañan trozos de pan con este caldo y se le añade queso fresco, orejones, manzanas, biznagas, ciruelas, pasas, cacahuates. Las cajetas o ates de membrillo o guayaba son tradicionales. Comerlos con queso regional o en un burrito con tortillas de agua es vieja costumbre. Los bichicoris, las calabazas deshidratadas, sirven para hacer dulce. Los hierven con piloncillo y canela y se les deja espesar. De modo similar, cocinaban los dulces de dátil, camote o calabaza fresca. De estas prácticas tradicionales hay que partir para renovar nuestra cocina y nuestra gastronomía, para que sea innovadora y para que siga siendo nuestra y fundamento de la identidad del sonorense. Es válido descartar algunas cosas, pero resulta más coherente partir de la historia, entenderla y modificarla. Agregar nuevos sabores y nuevas técnicas sin romper totalmente el molde original. Introducir gustos y productos novedosos que no hostiguen la costumbre, sino que logren la sorpresa y el reconocimiento de sí mismos en las nuevas propuestas. Ya tenemos desde hace tiempo experimentos de fusión. Uno, sin duda alguna, es la conjunción de lo propio del noroeste con lo introducido desde el centro y sur del país o desde el continente europeo. Otro, también añejo, es la conformación de una rama culinaria local sustentada en sabores, técnicas y productos originarios del antiguo Oriente, herencia que dejó la comunidad china que vivió aquí durante más de medio siglo. Lo mismo se puede decir de lo introducido por los migrantes italianos, españoles, vascos, franceses, japoneses, yugoslavos o alemanes a lo largo de los últimos 150 años. Cocina fácil, seria, directa, poco complicada, pasta pero sin rodeos, propia, nutridora y digna. Definió una identidad norteña peculiar, distinta del resto del país y diferente de la que privó en la meseta norteña. Una identidad muy arraigada en la tierra y sus trabajos, pero también en los afanes de los marinos y pescadores. Como todo producto cultural, es algo vivo, está en continuo cambio. Que esa transformación siga siendo sustento de nuestra identidad como mexicanos y sonorenses es en parte responsabilidad de quienes están día a día al pie del fogón, picando la verdura, preparando el guisado o sazonando el platillo y sirviendo la mesa. Se los agradecemos. Buenos días, yo soy el chef Gabriel Rendón Hoyos y el día de hoy vamos a elaborar una receta de la cocina tradicional sonorense para el primer foro virtual de las cocinas del norte. El día de hoy vamos a elaborar una receta muy tradicional de la cocina sonorense, que son las enchiladas sonorenses. Vamos a necesitar un poco de tomate cortado en cubos, un poco de lechuga, un poco de queso fresco, cebolla de mazo o cebolla de rabo, como lo conozcan, un poco de masa de maíz o masa de nixtamal y chile colorado regional. Aquí es importante y es interesante, las enchiladas sonorenses se preparan con el chile colorado regional, ¿no?, que lleva ese nombre, que se obtiene de este chile que es también de la región. Es un chile verde que una vez que pasa por un proceso de secado, que se trenza,
ya unos días puestos al sol, pues llegamos a este resultado, ¿no? Que es este chile colorado, que es muy utilizado dentro de los platillos típicos de la gastronomía sonorense, al igual que de la forma fresca, también es un elemento muy importante para la gastronomía sonorense, ¿no? Es muy utilizado de manera fresca, ya sea tatemada o directamente en los platillos, o de esta manera que es fundamental, ¿no? Para la carne con chile, para la carne de los tamales, para las propias enchiladas, entre muchas otras preparaciones que parten de la elaboración de este chile. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer va a ser, pues vamos a limpiar los chiles, vamos a quitar las semillas, las venas, los vamos a lavar, lo vamos a poner a cocer, bueno, a hidratar con agua caliente, unos 2 dientes de ajo y un cuartito de cebolla. Lo vamos a llevar a la estufa, a cocción, nada más un momento para que se hidraten y podamos licuarlos. Y mientras eso pasa, lo que vamos a empezar a hacer, vamos a enseñarles a preparar la masa de las tortillas con las que vamos a hacer nuestras enchiladas, ¿no? Vamos a preparar primero la masa, le vamos a decir que lleva parte de la masa del maíz, para posteriormente prepararlas, cocinarlas y ya tener el primer paso, o quizá el paso más tardado para la elaboración de las enchiladas sonorenses. Bueno, aquí ya tenemos nuestros chiles hidratados, un poco de ajo como les comentaba, un poco de cebolla. Vamos a llevarlos a la licuadora. Con cuidado. Y aquí lo único que hay que hacer, pues, es licuar, ¿no? Si su licuadora es bastante potente y lo pueden dejar un tiempo considerable para que se pulvericen todas las partes, sobre todo de la piel del chile, pues ya no van a tener necesidad de colarlo. Pero si su licuadora no alcanza a pulverizar o a desbaratar todas las partes de la piel del chile, pues lo recomendable es que se cuele para que tenga un mejor aspecto. Pero si no tiene ningún problema en no colarlo, pues lo pueden hacer directamente, ¿no? No hay ningún problema. Entonces esto ya está listo aquí, lo vamos a llevar a licuar, y una vez que esté licuado le vamos a dar el siguiente procedimiento, que es guisarlo. Vamos a espesarlo con un poquito de harina, y lo vamos a sazonar con sal y orégano nada más. Una vez que esté listo, pues ya vamos a tener listo uno de los ingredientes principales para elaborar las enchiladas. Bueno, entonces esto nada más lo vamos a poner para acá, para licuarlo, y vamos a empezar a elaborar nuestra masa para las enchiladas. Tenemos nuestra masa de maíz, o nuestra masa nixtamal, y aquí lo particular de aquí de Sonora, de las enchiladas, le vamos a poner un poco de sal. Le vamos a poner a la masa, se le pone un poco de orégano. Se le pone un poco de cebolla. Aquí es importante, aquí tengo estos aritos por separado porque se lo vamos a poner arriba ahorita que la presentemos. Pero es importante, como les mencioné al inicio, ¿no? Es cebolla de mazo. Si no tienen cebolla de mazo, o cebolla de rabo, o cebolla cambray, como la conozcan, puede ser cebolla blanca sin ningún problema, pero la acidez y lo que le aporta la parte verde de la cebolla de mazo, pues es muy bueno, ¿no? Es muy bueno para el platillo. Entonces aquí está mezclado, cortamos toda la cebolla de mazo toda completa, lo blanco junto con lo verde, es decir, el bulbo de la propia cebolla junto con el cebollín, y le vamos a poner un poco la masa, ¿sí? Le vamos a poner un poco la masa, y también le vamos a poner un poco de queso fresco a la masa. Hay lugares, hay regiones aquí en Sonora, lo mencionaba en un video que grabé para Argentina hace unos días. Aquí en Sonora hay regiones, como la región del Río, donde a la masa también le echan papa cocida. Obviamente la papa enriquece por la cantidad de carbohidratos del almidón, pero no en todas las regiones se le echan. No, es una cosa opcional. Sería una papa cocida y se la moleríamos y se la pondríamos a la masa. Pero en esta ocasión nosotros solamente le vamos a poner cebolla, un poco de orégano y un poco de queso fresco. Entonces vamos a empezar a unir nuestros elementos. Ahorita vamos a poner un poco de agua tibia para que la mezcla se vuelva homogénea.
Entonces estos elementos que le pusimos, como les decía, ¿no? El cebollín pues le va a aumentar, va a hacer que los sabores resalten mucho. El queso fresco pues le va a aportar también mucho sabor, característica. Bueno, ya que tengamos esto, ponemos un poco de agua tibia. Bueno, y vemos cómo aparecen ahí pedacitos del cebollín, de la cebolla. El queso pues se integró muy bien, está muy fresco. Entonces, así está la masa. Ya está perfecta, tiene la humedad exacta para tortearla, ¿sí? O también tenemos la posibilidad, ¿no? Si ustedes tienen en casa un tortillero que nos facilite el trabajo, pues ya saben, ¿no? Se puede cerrar y aquí mismo hacer la tortilla. Lo particular de esto es que las enchiladas sonorenses son un poquito más gorditas, ¿no? No tan delgaditas como una tortilla. Es decir, no busca más que una tortilla, buscamos como una gordita de maíz. Entonces nosotros lo vamos a hacer con la mano. Aparte no nos pide un tamaño tampoco no nos exige un tamaño tan grande. Un tamaño mediano es suficiente, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a hacer con la mano. Ahorita lo vamos a llevar a la estufa para hacer el procedimiento de cocción, ¿no? Aquí también hay dos formas. Una es tener la propia tortita, poner un sartén con aceite o con manteca de cerdo y pasarla directamente a la fritura, ¿no? Ahí corremos un poco de riesgo en que, como es una masa fresca, se pueda romper o se pueda desbaratar en la cocción. Hay que controlar mucho la temperatura y la cantidad del aceite. Y la otra forma es asegurando que no nos vaya a pasar eso, es primero pasar las tortitas por un comal para que se selle o se elimine un poco de la humedad exterior. Nada más darle un sellado por los dos lados y después, una vez que ya están selladas, pues meterlas directamente al aceite para que se terminen de cocinar, ¿no? Yo creo que este es el tamaño ideal que podemos utilizar para hacer la tortilla, ¿no? Bueno, la gordita, más bien, como les decía, la gordita para poder presentarla. Entonces vamos a ir a la estufa para empezar a prepararla. Bueno, ya estamos aquí en la estufa, vamos a proceder. Primero vamos a guisar nuestro chile. Ya tenemos nuestro chile licuado. En esta ocasión nosotros sí lo colamos para evitar que queden pedacitos de la piel sobre todo, ¿no? Entonces vamos a proceder a guisarlo. Tenemos aquí un caso, una colita, una ollita pequeña. Le pusimos un poco de aceite ya. Vamos a hacer una espesura con harina de trigo. Esto es para que nuestro chile tenga la textura que nosotros buscamos, ¿no? Vamos a guisar un poquito de harina con el aceite. Prácticamente vamos a hacer un rux, como se le denominaría en la cocina francesa. Aquí las cocineras tradicionales o las amas de casa le llaman es hacer una espesurita. Entonces vamos a hacer una espesurita para nuestro chile. Suficiente. Integramos nuestro chile para que se integre bien la espesura. Vean qué hermoso color. Vamos a dejar que el calor pues haga reaccionar el almidón de la espesura para que tenga la textura que nosotros buscamos, ¿no? Aunque realmente no le falta tanto. Pero vean qué brillo, qué color tan hermoso. El chile colorado regional sonorense. Entonces vamos a ponerle sal y orégano, es lo único que necesitamos. Un poco de sal, vamos a rectificar también con
un poco de orégano. Integramos. Y aquí ya, o sea, a la par de que al final ya rectificamos el sazón, vamos a dejarlo cocinar aquí en la placa de atrás para empezar a hacer nuestras tortitas, ¿no? Nuestras gorditas. Entonces, ya prácticamente nuestro chile ya está. Entonces, vamos a ponerlo para atrás. Y ahora sí, vamos a agregar nuestra masa. Vamos a empezar a hacer nuestras gorditas. Mira que está mirando la bola. Entonces lo que vamos a hacer nada más es hacer una bolita y empezar a tortear. Este tamaño está perfecto para nuestras enchiladas. Ven el tamaño, el grosor, ¿sí? Y obviamente se ve la humedad que tiene la masa, ¿no? Que está bien hidratada. Entonces, como les dije, hay dos caminos. Uno ponerlo directamente en el aceite y otro sellarlo. Nosotros vamos a sellarlo primero para asegurar que no se nos vaya a romper en el aceite, ¿no? Entonces, aquí tenemos una placa de este lado. La vamos a poner ahí. Y ahorita van a ver cuando la volteemos que ya se haya eliminado un poquito de la humedad. La otra. Es un momento nada más. Vamos a ver si ya se mueve por completo. Ya las podemos voltear. Entonces esta primera que echamos aquí, vamos a voltearla. Igual la segunda, ya se puede voltear. ¿Está? Vamos a esperar un momento por la tercera. Aquí el fuego. La tercera posiblemente ya. Entonces ya una vez que las tengamos selladas o las hayamos pasado por un comal o por un sartén que no tenga aceite, lo vamos a pasar a la fritura, ¿no? Entonces la primera ya está lista para que la vean. ¿Sí? Solamente evaporamos, como les decía, un poco de la humedad de la parte de fuera para que cuando la pongamos aquí no haya ninguna complicación. De ninguna forma. Más con tercera. Igual, ya está listo. Es un tiempo, no hay un tiempo determinado, simplemente lo caliente el comal o el sartén que tenemos cuando lo voy a ir dando, ¿no? Pero ese es el punto, es eliminar un poco de la humedad que hay por fuera para que el momento que la pongamos en el aceite no vayan a romperse. Eso es lo que vamos a hacer. Retiramos. Vamos a poner a escurrirles ahí con un papel absorbente y ya tenemos listo nuestro chile y tenemos listas nuestras tortillas, bueno, nuestras tortitas, y vamos a proceder a montar. Bueno, estamos listos para montar. Tenemos nuestras gorditas, nuestras tortitas y el mise en place que ya teníamos del inicio, ¿no? Nuestro chile también ya está sazonado
y está listo. Lo único que hay que hacer es meter nuestras gorditas al chile. Puede ser de uno en uno también sin problema. Nosotros nada más, como vamos a montar un plato, pues vamos a meter las 3 al mismo tiempo. Entonces, tenemos nuestro plato. Vamos a agarrar el montaje tradicional. Normalmente se ponen 4 o 3 gorditas, se ponen 4 por separado, y ahí mismo arriba se le pone la cebollita, el queso, la lechuga y el tomate, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a montar hacia arriba, nada más para darle una diferente presentación, y buscamos que se vea un poquito más lindo. Entonces la idea es poner una tortita. Vamos a poner un poco del queso, un poco de la cebollita con cebollín, y luego otra tortita. De igual manera, un poco de queso. Un poco de la cebolla. Y la última tortita. Vamos a ponerle un poco de la cebolla. Y ahora le vamos a poner queso hasta el final para ponerle nuestra lechuga. Un poco de queso, que el queso nunca va a ser suficiente, más de este fresco prácticamente recién hecho, ¿no? Un poco de tomate, y vamos a poner nuestras enchiladas sonorenses. Bueno, entonces esperemos que les haya gustado la receta y que pronto la puedan degustar, ya sea que vengan y nos visiten a Sonora y las prueben en sus distintas variedades que ya les hemos mencionado o que ustedes la quieren hacer en casa. Nos vemos, hasta luego. Pues ¿quién era la que los hacía? Mi suegra. Sí, ella los hacía, mi suegra. Y yo empecé a verla hacer y me gustó mucho. Y empecé a meterme de allí y a estar viendo cómo los hacía y cómo ponía las cosas a hacer en los casos y todo. Y aprendí. Yo de muy jovencilla empecé a ver y me gustaban los dulces, y que me voy casando. Y la que fue mi suegra me invitó, ella los hacía. Ella me invitó y me dijo, yo sé que te gustan mucho estos dulces, ¿quieres aprender? ¿Quieres acercarte a mí? Y los hacemos y tú te haces cargo ya de este negocio. Y yo pues encantada. Casi todos se hacen a mano, casi todos a mano. Son pocos los moldes, todo casi a mano. Y se dejan, digamos, de un día para otro para que se seque la pasta y todo. Y ya que están sequitos y se pueden pintar, entonces ya los pinta uno. Todo lo que era hacer el dulce me gustaba mucho, porque ya con la pasta ya pintaba unas para hacer. Y siempre era un dulce fino, porque nunca le puse demasiada
digamos, azúcar o lo que fuera, sino lo que tenía que hacerse el dulce, con eso lo hice siempre. Aquí lo que nosotros sabemos es que hubo un matrimonio alemán amigo de la familia que fue la que enseñó primero a una tía y luego la tía a mi abuela y luego ya la abuela a mi madre y a la esposa de mi otro tío. O sea, como tú dices, es una receta de familia. Bueno, mira, yo considero que sí los buscan como un dulce regional, porque bueno, se ha mantenido así, y también porque ahora no es tanta la venta, pero fíjate, en tiempos pasados había pedidos muy grandes de los bancos, por ejemplo, todos en Navidad regalaban las cajas de dulces y, por ejemplo, para los informes del gobernador siempre pedían muchos dulces. Yo me acuerdo cuando la visita del Santo Padre vinieron para llevarles profeso dulces y luego volvieron y decía que él había dicho, quiero frutitas de esas que no son frutitas, pero que están muy buenas. Sí. Y mira, otra cosa que me gustaba mucho de mi mamá es que es una artesanía. Pues Dios quiso darme ese gusto de poder trabajar en lo que me gustaba.